Hola, buenas. Mi nombre es Jon Aguirre Such y soy socio de la Oficina de Planificación Urbana Integral Paisaje Transversal. Y hoy en nuestra conferencia y clase de hoy vamos a abordar la cuestión de escuchar y transformar la ciudad. Paisaje Transversal, como bien he dicho, es una oficina de planificación y diseño urbano integral que cuenta con una amplia experiencia de más de 10 años de experiencia profesional y más de 100 proyectos que hemos realizado hasta la fecha en España, Europa y Latinoamérica. Nuestras sedes están en Madrid y Valencia en estos momentos, pero como acabo de indicar, hemos trabajado por toda España, también en Europa y también en diversos países de Latinoamérica, como puede ser Panamá, México, Perú, etcétera. Además, tenemos un blog que fue el inicio también en nuestra carrera, durante nuestra carrera universitaria de arquitectura, que se llama paisajetraversal.org y en el cual encontraréis muchísima información y más detalles de lo que hoy os voy a contar. Finalmente, también me gustaría destacar los diferentes premios y reconocimientos que hemos recibido a lo largo de nuestra trayectoria en reconocimiento a nuestras aportaciones innovadoras y sociales al campo del urbanismo y de la planificación urbana. Asimismo, también contamos con un posicionamiento, un reconocimiento y una visibilización por nuestra labor en diferentes ámbitos, como puede ser actualmente que ostentamos la gestión del Punto Nacional Urbact en España. Urbact es un programa muy importante a nivel europeo destinado al impulso del desarrollo urbano sostenible en las ciudades de toda Europa. También hemos trabajado y estamos trabajando tanto en la redacción de la Agenda Urbana Española, hemos colaborado en su redacción, como actualmente estamos colaborando con el Ministerio de Fomento en la estrategia de implementación de la Agenda Urbana Española a nivel local. Nuestra idea base que rige el concepto de escuchar y transformar es la de entender el urbanismo y la arquitectura no como un acto estético o un acto, digamos, de edificación, sino como un acto de negociación. En este sentido, arquitectos y urbanistas debemos de convertirnos en mediadores urbanos que trabajan desde el concepto de la negociación urbana en congraciar y poner en común los diferentes agentes que operan sobre la ciudad y el territorio. Por una parte, evidentemente, como eje vertebrador, la ciudadanía, la administración pública y los proveedores entendidos estos no solo como las empresas privadas que proveen productos y servicios, sino también proveedores de conocimientos como las entidades científicas y las universidades. Cada uno de estos grupos, grandes grupos de agentes, tiene sus propios lenguajes, sus propias intereses, sus propias necesidades, y hemos de ser capaz desde la gestión de la complejidad y de la gestión de esta complejidad de agentes en trabajar desde estas diferentes perspectivas y como arquitectos urbanistas y mediadores urbanos ser capaces y instalarnos en la idea de la gestión de la complejidad para desarrollar ya no solo propuestas, sino también analizar problemáticas y evaluar las soluciones que desarrollemos, ¿no? En este sentido, mmm, planteamos la idea de escuchar y transformar la ciudad, que es una metodología de trabajo que nos permite, por una parte, escuchar a la ciudad, pero no solo escuchar a la ciudad en tanto que escuchar a las personas y poner a las personas en el centro del desarrollo urbano y del urbanismo, sino que también escuchar a la propia ciudad a través del análisis urbano integral, a través de medir problemáticas, a través de establecer indicadores de sostenibilidad urbana, para una vez
combinemos esta doble escucha, la escucha activa hacia la ciudadanía y la escucha hacia la ciudad de carácter más técnico, poder establecer diagnósticos que nos permitan transformarla y en una retroalimentación entre la escucha y la transformación, volver a medir y evaluar a través de la escucha esas transformaciones para ver si es necesario volver a transformar o mejorar las soluciones y transformaciones propuestas. Esta escucha, como veis, se realiza a través, como bien he dicho, midiendo a través de indicadores cuáles son las problemáticas urbanas y de la sostenibilidad urbana, escuchando a la ciudadanía a través de procesos y acciones participativas y luego estableciendo a través de una herramienta que hemos denominado indicadores participativos IMPAR, estableciendo los diagnósticos necesarios para, a través de ese diagnóstico, que tiene también un carácter propositivo, definir un marco integral y una estrategia que nos permita definir y diseñar acciones para la mejora de esos entornos en los que intervenimos, para posteriormente ejecutar esas mejoras desde una lógica también de lo que los programadores de software libre llaman beta permanente, que nos permite desde la lógica del código abierto y también desde esa aproximación iterativa hacia las soluciones óptimas, ir midiendo acciones, digamos, de carácter más de prototipo o acciones testeables, ser capaces de medir sus impactos para, como bien he dicho antes, analizar y ver si hay que hacer correcciones o no. Es decir, con lo cual, de lo que se trata es de también incorporar la lógica iterativa a el diseño urbano. Y esta dualidad entre lo cuantitativo, de cómo medimos lo cuantitativo de la sostenibilidad urbana, junto con lo cualitativo de la escucha ciudadana, la realizamos a través de los IMPAR, los indicadores participativos, que nos permiten combinar estas dos perspectivas. Por un lado, definiendo un sistema de indicadores integrales de la sostenibilidad urbana, es decir, midiendo aspectos ambientales, sociales, económicos, físicos, normativos, etcétera, etcétera. Esto nos permite desarrollar un análisis integral de la ciudad y, por otra parte, analizando y generando un sistema que nos permita recopilar las opiniones y percepciones ciudadanas que obtenemos a través de los procesos participativos, que esta herramienta lo que nos permite es mezclar estas dos perspectivas, pero no solo eso, sino que, por otra parte, también nos permite respaldar decisiones, en tanto que los diagnósticos que aquí establecemos gracias a los IMPAR nos están generando gráficos y argumentos con los cuales validar y respaldar estas decisiones, y, por supuesto, vinculado a esta lógica de retroalimentación entre la escucha y la transformación, establecer un sistema de evaluación y monitorizaje de las transformaciones que estamos llevando a cabo. Otro de los aspectos importantes que hemos desarrollado a lo largo de nuestros 10 años y 100 proyectos es que desde Paisaje Transversal hemos abarcado diferentes escalas de trabajo, que van desde el espacio público hasta el territorio. Decía Mies van der Rohe, el famoso arquitecto, que su campo de trabajo era del tirador a la ciudad. Pues nosotros ampliamos ese campo y hablamos del espacio público al territorio. En cada uno de ellos hemos desarrollado diferentes proyectos y aproximaciones, incluso metodologías de trabajo, y hoy lo que os voy a dar es un proyecto, os voy a desgranar una aplicación práctica para cada uno de estos proyectos, donde hemos implementado esta idea de escuchar y transformar en diferentes escalas.
Empezaré por la idea de negociar y transformar los espacios públicos, donde en Paisaje Transversal siempre hemos tenido como veremos a lo largo de esta charla, una querencia y un interés muy grande, no solo por la sistematización del conocimiento y de las herramientas que utilizamos, sino también por generar metodologías propias de intervención en las diferentes escalas. Con lo cual, cuando hablamos de esta idea de escuchar y transformar la ciudad en el espacio público, lo hacemos a través de la metodología de la triple dimensión. Se trata de una metodología de intervención y de diseño colaborativo del espacio público que hace alusión a las tres dimensiones que nos parecen capitales para la mejora integral de los espacios públicos. Por una parte estaría la accesibilidad, la movilidad, ¿no? Donde a través de esta dimensión analizamos todos estos aspectos vinculados a la accesibilidad universal, a la mejora de la conexión de los espacios públicos con sus entornos, etcétera. También importante en este aspecto todo lo relativo a la seguridad, donde esta idea de seguridad y de la perspectiva y de la lógica de la perspectiva de género interseccional la incorporamos también al diseño del espacio público. Otra cuestión también importante es la idea o la dimensión de confort e imagen, donde pues analizamos el grado de biodiversidad, el grado de confort higrotérmico y una serie, el grado de espacio verde o vegetalización o naturalización, mejor dicho, de esos espacios. Y finalmente, otra cuestión fundamental es la dimensión de los usos y gestión. En Paisaje Transversal entendemos que un buen espacio público no solo es aquel que está bien diseñado, sino también aquel que permite diferentes usos y está gestionado también por la propia ciudadanía. En este sentido, hay que incorporar esta capa de los usos, programas y gestión del espacio público para poder garantizar la creación de lugares vivos donde la interacción social y cultural y la cohesión social sean factores fundamentales. Para ejemplificar esta aproximación, os voy a contar la aplicación de esta metodología y el desarrollo de dos proyectos en el municipio de Torrelodones, en Madrid, donde pudimos desarrollar la reforma de dos parques, el Parque JH y el Parque Prado Grande, que han sido los principales ejemplos en los que hemos podido aplicar de manera directa esta idea de escuchar y transformar y también la metodología de la triple dimensión. La escucha dentro del diseño y la transformación de estos dos espacios aparece a través de, evidentemente, un proceso de participación donde desarrollamos diferentes actividades que podéis ver aquí, desde mapeos colectivos o recorridos por los espacios junto con la gente, a acciones más multitudinarias donde recabar opiniones o también, como veis ahí, utilizando mapas donde la gente podía ir identificando tanto problemáticas como haciendo propuestas a nivel de mejoras en el mobiliario, mejoras en la vegetación, mejoras en los usos, etcétera, etcétera. Paralelamente y muy en relación, en esa doble aproximación que hacemos del urbanismo desde la perspectiva más técnica y desde la perspectiva más participativa, realizamos un análisis técnico integral basado en estas tres dimensiones donde, como bien he dicho, analizamos cuestiones vinculadas a la seguridad, a la accesibilidad universal, a la diversidad de acciones y usos, a la conservación y la situación del mobiliario, a la situación de naturalización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos permite generar un sistema utilizando el sistema de indicadores impar que lo podemos
detallar hasta esta escala, a la escala de espacio público, y nos permite realizar una evaluación técnica que combinamos a través de estas tres dimensiones y estas, digamos, dimensiones o temáticas de cruce junto con las percepciones ciudadanas que también, como veis, las podemos sistematizar o clasificar en función de el tipo de emisor, el tipo de si es una percepción negativa, positiva o propositiva, y con todo eso lo que nos permite es definir un diagnóstico participativo y también que tiene un carácter propositivo, lo cual nos permite determinar una serie de líneas de actuación generales para estos parques. A partir de una vez establecido ese diagnóstico y esas líneas de actuación, comenzamos con el diseño colaborativo de las propuestas, donde una vez más también incorporamos a la ciudadanía en ese diseño a través de talleres, a través de entrevistas, a través de diferentes técnicas participativas, donde nosotros, evidentemente como arquitectos urbanistas, tenemos esa capacidad de diseñar, pero incorporamos a la ciudadanía en este proceso creativo y de diseño. Una vez tenemos ese diseño básico y lo hemos contrastado, iniciamos como arquitectos urbanistas que somos, el diseño de un proyecto básico que nos permite cristalizar en un dibujo, digamos, en un plano, pues todas esas ideas, esas propuestas que hemos ido recopilando a lo largo de todo el proceso. Una vez tenemos ese proyecto básico, lo validamos con la ciudadanía y los agentes que han participado en el proyecto, y cuando nos dan su visto bueno, iniciamos evidentemente una labor más técnica interna de redacción del proyecto de ejecución, ¿no? De manera que finalmente, bueno, tenemos también evidentemente como retorno de todo este proceso y para facilitar la comprensión de lo que ha resultado el proceso, pues una serie de visualizaciones a través de renders, etcétera, que podéis ver aquí y que mostramos como parte de la indispensable del retorno que siempre que hay que hacer en los procesos de participación. Y bueno, pues actualmente estamos en la fase de ejecución de obras del Parque Prado Grande, que se iniciaron hace unos meses, y en el caso del Parque JH, lo que nos ha permitido es, bueno, como veis en estas imágenes, generar un espacio vivo, lleno de actividad, donde el público infantil y joven pues se ha apropiado de esos espacios, y donde también las familias pueden ir a estar pues los sábados por la tarde, en este caso, disfrutando de un entorno mucho más agradable y mucho más adecuado a sus necesidades. Pasamos ahora a hablar de la escala barrio, donde Paisaje Transversal desde siempre hemos reivindicado la necesidad de una regeneración integral y participativa de los barrios. Esto nos llevó hace 5 años o 6 a desarrollar para el Ayuntamiento de Madrid una metodología de intervención en barrios vulnerables que nos ha permitido definir un procedimiento de trabajo que ha sido la base de el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Por una parte, este es el esquema que podéis ver aquí, y que, bueno, toda la metodología también está disponible en nuestro blog, y os recomiendo y os lo iré recomendando a lo largo de esta charla, que visitéis nuestro blog, porque hay muchísima información sobre todo esto que estoy contando, y también muchísimos de nuestros proyectos los publicamos ahí para que veáis el desarrollo de los mismos, y esta metodología también la tenemos publicada. El esquema de proceso tipo de regeneración urbana integral y participativa es este que veis a continuación, donde se inicia con un marco previo, donde se definen los diferentes canales de participación y comunicación, y donde se establecen los 3 grupos de trabajo básicos que, a nuestro entender, ha de tener todo proceso de regeneración.
Por una parte está el grupo motor, donde se incorporan todos los agentes sociales, que será un espacio de participación más continuada, donde se agrupan pues entre unas 10 y 15 personas y con unas reuniones periódicas pues cada 2 semanas o un mes incluso, con lo cual las personas que estén ahí tienen que bueno, disponer de tiempo y disponer de una implicación extra. También es importante que este grupo motor se articule desde una lógica de la diversidad de opiniones, de la diversidad de pareceres, con lo cual tenemos que garantizar siempre esa diversidad. Además del grupo motor, tenemos el grupo interdepartamental, donde se incorporan los diferentes técnicos provenientes de los diferentes departamentos de la administración pública o del ayuntamiento. Esto nos parece crucial para garantizar esa integralidad de nuestros planes y procesos. Aquí pues, nosotros, por ejemplo, pues algunos proyectos como el que enseñaré a continuación, hemos trabajado no solo con urbanismo, sino con asuntos sociales, economía, medio ambiente, movilidad, incluso también con el departamento de policía. Y finalmente el tercer grupo sería el grupo político o la mesa política, donde se agrupan los diferentes partidos con representación en, en el ayuntamiento. Nos parece importante que estos tres grupos se trabajen de manera independiente, pero también tengan espacios de unión o de contacto en algún momento dado. Y sobre todo la mesa política es donde nos permite trabajar los consensos políticos necesarios para la aprobación de estos planes. Aquí es importante también destacar que la idea de consenso político no nace espontáneamente. La idea de consenso político se trabaja y se construye. Bien, en esta fase, una vez establecidos esos canales de participación, esos grupos, también es importante definir lo que llamamos un documento marco que nos define las reglas de juego y los límites de la participación y de todo el proceso para evitar precisamente falsas expectativas y frustraciones a posteriori, que es importante tener en cuenta. Se realiza el contacto inicial con agentes y una vez ya tenemos claro cómo va a ser ese plan de trabajo, iniciamos el diagnóstico participativo con esa misma lógica que ya he comentado antes. Por una parte, el análisis técnico integral a través de los indicadores de sostenibilidad urbana y el proceso participativo que, gracias a los indicadores participativos, nos permite definir ese diagnóstico participativo de donde extraemos una serie de conclusiones en una lógica DAFO, definiendo fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar, etcétera, pero también incorporando las contradicciones, es decir, aquellas ideas en las cuales las percepciones ciudadanas y el análisis técnico no concuerdan. Por ejemplo, imaginémonos que uno de los indicadores que analizamos es el indicador de porcentaje de CO2 o de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bien, pues en ese caso, si definiésemos que para mejorar esa situación fuésemos a quitar plazas de aparcamiento para plantar árboles, bueno, pues seguramente las percepciones ciudadanas serían bastante contrarias a eso, ¿no? A esa acción. Por lo cual, también esta herramienta de los IMPAR nos permite detectar esas controversias o esas contradicciones y trabajar o adelantarnos a esos conflictos trabajando desde la sensibilización y desde la creación y la construcción de esos consensos tan necesarios para llevar a cabo este tipo de procesos. Una vez tenemos ese diagnóstico, definimos, como veis, esas líneas estratégicas, directrices de actuación y empezamos con la definición de las actuaciones, donde la hacemos tanto de manera participativa, pero sobre todo involucrando a los técnicos del ayuntamiento, es decir, a los participantes en el grupo interdepartamental, que nos permiten definir acciones o redefinir programas y actuaciones que ya tienen previstas en sus presupuestos
redefinirlas en el marco integral que nos ha permitido establecer este proceso, ¿no? Con lo cual, la lógica del grupo interdepartamental no solo es garantizar esa integralidad de nuestro proyecto, sino también realizar un reparto de cargas presupuestarias entre los diferentes departamentos, de manera que la regeneración no dependa exclusivamente del presupuesto de urbanismo, sino que también incorporemos otros programas, actuaciones y presupuestos provenientes de otros departamentos. Una vez tenemos esas acciones definidas, comenzamos con la redacción del plan y también una priorización de esas acciones. Es importante que esta priorización se realice también desde la lógica del impacto y la viabilidad técnica y económica de este tipo de acciones, y una vez ya definida ese y redactado ese plan, importantísimo establecer los mecanismos de seguimiento y de implementación de este plan. No podemos jamás generar un plan si no disponemos de un presupuesto, tanto para la evaluación como para la ejecución de lo que denominamos acciones de testeo o acciones catalizadoras. Es decir, son acciones que nos permiten visibilizar de manera muy rápida que ese plan ya se están poniendo en marcha y que se están ejecutando acciones, y con lo cual ese plan no va a quedar en el cajón. Posteriormente, también o en paralelo, desarrollamos los mecanismos de seguimiento y de gestión y de evaluación, donde generamos grupos de seguimiento que vinculan al grupo interdepartamental y al grupo motor, y donde hay pues una serie de herramientas y sistemas de participación y de evaluación continuada de la implementación de este plan. Esta metodología la hemos aplicado en diferentes lugares, pero tal vez el ejemplo más paradigmático que tenemos sea el programa de regeneración de barrios que desarrollamos junto al Ayuntamiento de Olot en Girona, y del cual han surgido dos planes integrales de acciones de mejora para el barrio de San Miquel y el núcleo antiguo, el casco histórico de Olot. Me gustaría destacar que esta obra o este proyecto, este programa de regeneración, ha sido seleccionado para el pabellón de España de la Bienal de Arquitectura Española de Venecia, de la Bienal de Arquitectura de Venecia de este año 2020. Con lo cual es una muestra de el impacto y la relevancia que este proyecto está teniendo en España, en tanto que va a participar o va a ser expuesto en el pabellón de España de la Bienal de Venecia. Bien, como veis, iniciamos este proceso en el caso del barrio de San Miquel a través de esa lógica, doble lógica que ya he explicado antes. En el caso de San Miquel desarrollamos diferentes acciones, desde talleres para infancia y personas migrantes hasta estableciendo puntos de información, o también una de las acciones participativas que más éxito tuvo fue este juego de barrio, Joc de Barri, en el que nosotros desde Paisaje Transversal siempre tratamos de generar espacios más atractivos de participación, espacios en los que sea más fácil participar, más atractivo, y acciones en el espacio público. Y esta idea del juego vinculada al espacio público y la participación nos dio como resultado este juego de barrio, donde pues la gente analizaba a través de esta maqueta gigante y una serie de preguntas el estado del barrio y hacía propuestas. También, aquí no está, pero se realizó todo un análisis técnico integral que podéis ver en la columna de la izquierda, que se tradujo en una serie de indicadores técnicos de sostenibilidad urbana, donde los diferentes
colores nos indican pues el grado de adecuación de estos indicadores en relación a los estándares internacionales, ¿no? O sea, pues si es más inadecuado, es precario, es mejorable o es adecuado este indicador. Entonces, pues analizamos más de 70 indicadores de sostenibilidad urbana que cubrían estas diferentes desde esa perspectiva integral, ¿no? Analizando factores ambientales, sociales, económicos, físicos, y que los vinculábamos con las percepciones ciudadanas con a través de estas temáticas, 5 temáticas de cruce que nos permitían generar un diagnóstico participativo mediante el cual definir una serie de líneas de actuación y comenzar la redacción de las acciones y elaboración de las acciones en la lógica antes comentada, es decir, trabajando de manera participativa, pero sobre todo con los técnicos y el grupo interdepartamental. De todo ello, pues nos dio como resultado un plan integral de acciones de mejora que definían una treintena de acciones que iban desde la renaturalización del cauce, la mejora y peatonalización de la mejora del comercio y el impulso del comercio local, un sistema de viviendas de protección pública vinculada a programas, bueno, vinculados también al envejecimiento, la creación de un espacio deportivo, la mejora también de una plaza, y aquí es donde veis también las diferentes acciones de testeo, ¿no? Es importante que, como he dicho, cuando desarrollemos un plan, tengamos también un presupuesto previsto para la ejecución de este tipo de acciones, ¿no? Y esta fue una de las acciones que se desarrolló, la que veis en el margen superior izquierdo, de mejora e intervención en la plaza central del barrio, que se llama Vestir la Plaza, y bueno, que permitió también, bueno, pues con una acción rápida, empezar a visibilizar los efectos positivos que este plan tenía. A nivel ciudad, una de las cuestiones que nos hemos ido desarrollando en estos años ha sido el definir diferentes estrategias o planes que estén a caballo entre la planificación estratégica y el planeamiento urbano, definiendo herramientas mucho más ágiles, más eficaces para la gestión, planificación y transformación de la ciudad. Y bueno, pues para ello hemos desarrollado, que eso es una cuestión que se está dictaminando tanto desde Europa a través de y desde España con las famosas estrategias de desarrollo urbano sostenible integral, que fueron, bueno, una condición para acceder a financiación europea, pero que en nuestro caso, además de todas estas experiencias y analizando las necesidades de las ciudades, hemos desarrollado otro tipo de planes de carácter más estratégico que hoy en día además cobran especial relevancia, este tipo de planes, en tanto que, por ejemplo, en el caso de España, la Agenda Urbana Española establece claramente que es necesario adoptar otro tipo de planificación más flexible, más adaptable, más acorde con la complejidad de la ciudad, y que además esta planificación deba ser integral, es decir, que atienda a factores económicos, sociales, ambientales, urbanísticos, etcétera, pero sobre todo que sea participativa. Y tomando como referencia estas cuestiones, nosotros hemos desarrollado diferentes planes de ciudad, como este es el caso de Pinto Plan Ciudad, que es una estrategia de desarrollo sostenible integral para el municipio de Pinto, que le ha permitido establecer una hoja de ruta para los próximos 10 años y, bueno, gracias a ello, obtener financiación y desarrollar proyectos de carácter más innovador. Esta estrategia o este plan ciudad para Pinto se inició un poco en esa misma lógica. Aquí veis los diferentes análisis y cartografías, ¿no? Esa visualización de los datos que realizamos a través de sistemas de información geográfica, el análisis de indicadores y cómo los plasmamos en diferentes cartografías que nos permiten analizar mejor y comprender mejor las realidades, pero que además
estos sistemas de información geográfica no solo los estábamos aplicando a nivel ciudad, sino también a nivel territorial, como podéis ver en la imagen inferior izquierda. Una vez más, este Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Sostenible, el Plan Ciudad para Pinto, bueno, pues tenía esta misma lógica, ¿no? Veréis que nuestra sistematización o metodologización suele ser bastante general. La cuestión es cómo luego esas metodologías se aterrizan y se contextualizan en las ciudades donde trabajamos, en los barrios donde trabajamos. Y ahí, desde luego, ese análisis técnico y esa participación son fundamentales. El diagnóstico integral, la estrategia, estos análisis que planteamos, que nos permitían definir una serie de retos y líneas de actuación asociadas, así como una serie de prioridades y un cronograma de ese tipo de actuaciones, ¿no? ¿Cuáles eran las prioridades? Pues por ejemplo, pues una de las líneas de actuación prioritarias fue fomentar el modelo de crecimiento interior sostenido del municipio, fomentando así eso mismo por la regeneración, rehabilitación, como fue el caso de los diferentes acciones y proyectos pilotos que surgieron de este proyecto. En este caso, gracias a este plan de ciudad, pudimos desarrollar y presentar a la convocatoria de la SEDUSI, a la que ya he mencionado antes, de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que lanzó el Ministerio de Hacienda hace unos años. Y eso le permitió al municipio obtener una financiación de unos 4 millones de euros, pero asimismo, ahora mismo, pues se están viendo otras vías de financiación que gracias a ese plan, ya disponer de un plan, es mucho más fácil adaptarse a las diferentes convocatorias o buscar convocatorias que se adecúen a esas líneas de actuación. Asimismo, se impulsó uno de los proyectos prioritarios que se generaron fue la restauración y la implantación de la infraestructura verde para mejorar la accesibilidad y la naturalización, o también la revitalización del centro histórico de Pinto, desde esa perspectiva ya no solo física, sino también a nivel comercial, de actividad, etcétera. Y ya entrando en la última parte de mi charla, me gustaría hablar de la idea de cómo aplicamos la idea de escuchar y transformar a la escala territorial. Posiblemente uno de los procesos más relevantes de ordenación territorial que ha pasado recientemente en España ha sido la revisión de las directrices de ordenación territorial del País Vasco. A tal fin, desde el gobierno vasco, trabajamos para el gobierno vasco para definir una metodología de participación en la ordenación territorial asociada a esta revisión, a este proceso de revisión, y iniciamos definiendo esta metodología que con esta misma lógica de definir diferentes canales de participación y de trabajo colaborativo, pues donde, como veis, pues claro, hacer participar a un territorio como es toda la comunidad autónoma del País Vasco, es decir, estamos hablando de más de 2 millones de personas, más de casi 300, más de 250 municipios, pues cómo incorporar la participación a este proceso de revisión de la ordenación territorial, de una escala territorial. Aquí sí que trabajamos desde dos lógicas, desde por una parte la participación institucional, es decir, generando espacios de participación institucional tanto entre partidos políticos como entre expertos y también entre los diferentes departamentos del gobierno vasco. Luego también estaba como complemento
toda la participación social que desarrollamos a través de talleres participativos y también una estrategia de participación digital que nos permitió bueno, alcanzar a la ciudadanía en su conjunto y también y donde incorporamos consultas a más de 57 entidades de diversa índole, desde asociaciones ecologistas, grupos feministas, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, asociaciones de ganaderos y agricultores, en fin, siempre preservando esa diversidad de perspectivas y pareceres sobre un mismo territorio para tratar y para generar un modelo territorial común y colectivo a todas estas realidades. Gracias a este proceso, hay que decir que unas directrices de este calado se han aprobado en tan solo 4 años. Se inició el proceso en 2015 y se aprobaron a finales de 2015 y se aprobaron en septiembre en junio de 2019, con lo cual ha sido un proceso muy veloz y que ha sido tan ágil gracias a este proceso de participación, con lo cual es importante destacar que frente a esa idea de que la participación retrasa las decisiones, al contrario, la participación lo que hace es que las decisiones sean más ágiles y que sean más consensuadas y por lo tanto tengan mayor fortaleza. Como aquí veis, desarrollamos esa participación presencial a través de más de 17 talleres en todo el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco, donde bueno, pues hubo una participación mayoritaria, mayor de hombres que de mujeres, las diferentes temáticas que se trabajaron. También se trabajó pues ese acuerdo entre comarcas bueno, y áreas funcionales más bien, donde bueno, pues en las directrices de ordenación definían una serie de áreas funcionales que cada una tenía sus planes territoriales parciales y este proceso también permitió generar relación entre las diferentes áreas funcionales y, como digo, definir un modelo territorial para los próximos 20 años desde esa perspectiva colectiva y consensuada. Bien, y ya con esto terminamos. Hemos cubierto las 4 escalas de trabajo en las que hemos desarrollado proyectos, más de 100 proyectos, paisaje transversal, en donde hemos visto herramientas, hemos visto metodologías y hemos visto casos concretos, pero evidentemente, como podéis comprender, esto no es más que una breve pincelada de todo el trabajo que desarrollamos y que también se encuentra recogido en nuestro libro, donde podéis profundizar sobre todo lo que acabo de comentar, que el libro se llama Escuchar y transformar la ciudad. El libro está disponible en todas las librerías de España, pero también en Latinoamérica se puede conseguir a través de Amazon. Así que si alguien se ha quedado con ganas de profundizar en nuestro trabajo, en nuestras metodologías, herramientas y proyectos, sin duda este libro es una buena vía para ello, pero no solo este, sino que además recientemente hemos publicado para la Diputación de Barcelona otro libro de carácter más metodológico, si cabe, más técnico, que se llama Planificación Urbana Integral, que profundiza a su vez en los contenidos de escuchar y transformar la ciudad. Así que, por mi parte, nada más que agradecer vuestra atención. Espero que haya sido de interés esta charla y sobre todo espero haber demostrado y mostrado que hacer urbanismo de otra manera no solo es necesario, sino que es posible y es mejor. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Para cualquier duda pueden contactar conmigo a través de la página web, a través del blog y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y un gran saludo.